La parábola de la levadura 1. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Mateo 13:33. Si el reino de Dios es como la levadura, entonces la enseñanza de Jesús es absolutamente revolucionaria. En el mundo israelítico antiguo, la levadura era un símbolo de corrupción. Nuestro uso lingüístico moderno le ha dado un sentido positivo, fermentación y nueva vida. Pero, para el pueblo de Israel, la levadura era el arquetipo de la corrupción. Simbolizaba lo impío, lo profano de la vida cotidiana. El pan sin levadura era el símbolo adecuado de lo santo, lo sagrado, la fiesta. ¿Por qué se consideraba la levadura como un símbolo tan vivo de corrupción? En la antigüedad se hacía la levadura colocando un trozo de pan en un lugar oscuro y húmedo, hasta que se pudría y olía mal. En esta parábola de Jesús, que consta de una sola sentencia, una mujer tomó la levadura y la metió en 3 medidas de harina, una cantidad suficiente para alimentar a unas 50 personas. Esta es la medida exacta de la que se nos habla en otros lugares de la Escritura. Abraham ordenó a su mujer Sara que preparara 3 medidas de pan para los 3 visitantes angélicos en la encina de Mambré. Ana hizo esta ofrenda cuando presentó a Samuel en el templo. Así pues, esta cantidad se relaciona con epifanías de Dios en el Antiguo Testamento. Pero aquí, la epifanía es muy diferente. Es una epifanía de corrupción. En este caso, se amasa la levadura en una cantidad enorme de harina y a su debido tiempo toda la masa fermenta. Tenemos que entender que el reino de Dios actúa como la levadura en la masa hasta formar una masa enorme de corrupción. Naturalmente, los oyentes se plantean la cuestión: ¿está diciendo este hombre que lo bueno es lo malo? Las parábolas de Jesús operan no solo por medio de semejanzas, sino también, como señala Scott, por medio de diferencias. En esta parábola se usa la imagen habitual de la levadura como símbolo de la corrupción para poner de relieve el aspecto negativo o lo que parece el aspecto negativo del reino. Por una parte, la parábola cuestiona la facilidad con que los oyentes dan por supuesto que se puede predecir lo que es bueno y lo que es malo. Confronta sus preconcepciones con respecto a dónde hay que encontrar la bondad. En este sentido, se vincula a la parábola de Buen Samaritano, donde se subvierten dramáticamente los límites de la estratificación social. Resulta que el samaritano, el epítome del hombre malo para los israelitas, es la figura modélica. En esta parábola se cuestiona un límite aún más profundo. ¿Puede lo malo ser bueno? Si recordamos la costumbre de Jesús de sentarse a la mesa con los marginados de la sociedad, admitiremos que esto revela que el reino de Dios actúa en personas marginales y en los marginados. ¿Dónde está el reino sino en los lugares santos, sagrados y aceptables? Jesús en su ejemplo y en su predicación dice: buscadlo en los lugares más inesperados. Según las parábolas, el reino de Dios es libre para aparecer en cualquier parte, en cualquier tiempo y de cualquier manera. No encaja en nuestras presuposiciones o expectativas, y menos aún en nuestras demandas. De hecho, nos quita deliberadamente un apoyo tras otro, todo lo que sostiene nuestras ideas sobre la naturaleza del reino y el lugar donde hay que encontrarlo.
Una historia podría ayudarnos a captar el valor perturbador de este dicho. Una persona que conozco en California, con una práctica de oración contemplativa muy activa y continua, experimentó una tragedia terrible. Su único hijo, un joven que acababa de terminar sus estudios en la universidad y contaba con todas las promesas de un futuro brillante, fue asesinado sin ningún motivo por un disparo de un sociópata, un hombre que solo quería matar a alguien por el puro placer de ejercer un poder absoluto sobre él. El asesino fue condenado y encerrado en la cárcel. Por supuesto, la madre estaba anonadada por el absurdo asesinato de su hijo, atormentada por preguntas angustiosas. ¿Por qué no pudo Dios hacer algo para impedirlo? ¿Por qué tuvo que ser mi hijo? ¿Es un castigo por mis pecados? ¿Me ama Dios realmente? Para ella la tragedia era un mal absoluto, una corrupción monumental. Después de orar mucho, decidió escribir a ese hombre y decirle que lo perdonaba. Durante un año no recibió ninguna respuesta. Finalmente recibió una carta prosaica en la que el asesino le daba las gracias por la misiva, pero sin el menor signo de remordimiento. Ella le contestó preguntándole si estaría dispuesto a verla. De nuevo tuvo que esperar casi otro año. Finalmente llegó una respuesta positiva. Condujo su automóvil por el largo trayecto hasta la prisión y acompañada por el trabajador social asignado al caso. Se encontró con el asesino de su hijo. Él dedicó casi todo el tiempo a describir, absolutamente inexpresivo, la horrible infancia que había sufrido. Había sido un hijo no querido, sujeto continuamente a abusos físicos extremos. Como consecuencia, se había vuelto totalmente antisocial y narcisista. En un momento de la conversación confesó: «No te puedes imaginar el gozo inmenso que sentí cuando estuve en pie sobre tu hijo y me di cuenta de que lo había matado». Fue su momento de poder último. Por primera vez el sentido de su propia valía, sistemáticamente aplastado en toda su experiencia de vida previa, lo inundó hasta llevarlo al punto del triunfo extático. La madre se mantuvo firme. Su perdón era imperturbable y se lo reafirmó. El trabajador social estaba boquiabierto por el espíritu de esa mujer que podía con calma perdonar a quien le había causado el dolor mayor de su vida. El trabajador social le escribió poco tiempo después diciendo: «Este hombre ha comenzado a cambiar. Muestra un poco más de cortesía y consideración hacia los otros presos». La mujer se sintió conmovida a permanecer en contacto con el prisionero. Se ofreció a retornar. La respuesta inmediata que recibió fue enérgica: «Por favor, no vuelvas de nuevo. Tengo miedo. Si sigues viniendo tendré que enfrentarme al dolor insoportable de mi infancia». Su conducta antisocial le había permitido mantener la negación absoluta de un pasado que era demasiado doloroso como para hacerle frente, pero ella volvió. Al final de la entrevista le dio un abrazo. «No sé cuál será el resultado final de este intercambio». Ella continuó escribiendo, visitándolo, sintiendo el dolor de su gran pérdida. En la última entrevista notó, al darle un abrazo de despedida, una lágrima minúscula en los ojos del prisionero. En un sentido verdaderamente real, ella se ha hecho su madre y él su hijo. ¿Estaba actuando el reino de Dios en la corrupción monumental presente en ese acontecimiento? ¿Será el movimiento de una persona desde la inhumanidad total a la capacidad de derramar una sola lágrima un acto mayor de Dios que la gran satisfacción de un santo? ¿Quién puede juzgar?
A medida Jesús se identificó con los marginados de la sociedad, a quienes todos habían dado por perdido, compartiendo una comida con ellos. Es evidente que el reino de Dios actuaba allí. Por supuesto, el reino actúa en todas partes, pero la parábola sugiere que es más fuerte en los marginados y en los acontecimientos que nosotros caracterizamos como mal absoluto. Una sola lágrima, para nosotros casi imperceptible, derramada por un corazón de piedra, tiene que hacer que toda la creación vibre con gozo y admiración por el poder del reino y del amor de Dios.